Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar con el Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 12. Hoy vamos a estar concluyendo este capítulo ya número 12, gracias a Dios. Y vamos a estar leyendo del versículo 44 al versículo 50. Son pocos versículos. Juan 12 del 44 al 50. Si gustan ir abriendo sus Biblias, vayan ahí colocando un separador en Juan 12. No nos vamos a mover mucho de Juan 12, pero vayan colocando algún separador para poder hacer alguna lectura posteriormente de otro texto, pero para regresar rápidamente a Juan 12, ¿sí? Muy bien, dice Juan 12, ya lo tenemos, Juan 12, dice, vamos a leerlo todos juntos, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿sí? Muy bien. El tema que vamos a tener para este cierre de este capítulo 12 lo vamos a titular Jesús el mensajero divino. Jesús el mensajero divino. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos pueda hablar a través de su palabra, porque, bueno, cada vez que nosotros venimos al Evangelio de Juan, cada vez que nosotros nos exponemos a las palabras que contiene este Evangelio y a cualquiera de las palabras que contiene la palabra de Dios, siempre Dios habla de una manera totalmente directa, clara, profunda, y en esta ocasión el mensaje que está dando Jesús también tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las personas, y es un mensaje en verdad muy confrontador. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, Señor, estar ante tus pies, Señor, escuchándote a ti, escuchándote hablar, Señor. Hoy te rogamos que tú nos hables, Señor. Hoy te pedimos, habla a nuestros corazones, Señor. Habla a mi corazón. Transfórmame a través de tu palabra, sálvame a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo use, Señor, nuevamente de manera poderosa las palabras, Señor, de este Evangelio en nuestros corazones y en aquellos que en alguna oportunidad puedan escuchar este mensaje, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al primer texto. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, ¿sí? Bueno, este texto este cierre de este capítulo 12 es muy particular porque recordemos que lo que sucedió antes de esto fue la entrada triunfal. Jesús entró a Jerusalén de una manera totalmente triunfal. Ya habíamos explicado que es triunfal porque se cumplen las profecías, porque se cumple todo lo que Dios ha dicho y porque estaba entrando en aquel pollino el rey de Israel, el rey de Dios, ¿sí? No es triunfal por todo el alboroto que hizo las personas, por todos los gritos que dieron las personas, porque ya vimos que después esta gran multitud no cree ni siquiera en el Señor. En el desarrollo de este capítulo 12 lo hemos visto. No creen en el Señor, rechazan al Señor, y los que creen en Él son tan cobardes que no lo confiesan públicamente, ¿sí? Muy bien, ahora, aquí en este versículo 44, cuando dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, bueno, debemos tener presente, estas son las últimas palabras que Jesús está dando realmente al pueblo. Mucha atención con esto, las últimas palabras que Jesús está dando. Ahora, quiero que vean
cómo el evangelista es muy bueno para describirnos lo que está sucediendo, y dice: Jesús clamó. Vean, no tan solo son las últimas palabras de Jesús, sino que además Jesús clamó, es decir, levantó la voz. Es decir, estuvo gritando cuando dice estas palabras, y esto nos habla de intensidad. Esto nos deja ver que entonces lo que Jesús estará diciendo lo dice como un llamado de alerta, como una advertencia, como una bendita invitación, y lo dice como quien Él es, un verdadero mensajero divino de Dios. Entonces, a lo largo de todos estos textos que vamos a estar leyendo hasta el versículo 50, tengan presente esas dos cosas. Esto es lo último que Jesús está diciendo, y Jesús lo está diciendo levantando su voz. ¿Sí? Es decir, es como si alguien te estuviera diciendo: te estás yendo al barranco, detente, ya no sigas hacia el barranco porque te vas a caer. Esa persona te estaría levantando la voz, te estaría diciendo el último mensaje que tú estarías escuchando si no obedeces, porque te irías al barranco. Algo similar vamos a tener en esta mañana. Entonces, consideremos que lo que Jesús está diciendo, última vez que lo dice para el pueblo. Dios quiera que no sea la última vez que sea para nosotros, y lo dice clamando, lo dice con intensidad. Y si lo dice con intensidad es porque entonces lo que Jesús estará diciendo es sumamente importante para Él, sumamente importante para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces en este contexto leemos: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús comienza con una declaración que perfora los oídos de los judíos y les dice: señores, el que está creyendo en mí realmente no cree en mí, sino cree en Dios, ¿sí? Bueno, el contexto que tenemos es que ellos han rechazado a Jesús. Por lo tanto, entonces Jesús básicamente, primeramente, lo que les está diciendo es: ustedes no creen en Dios, ¿sí? Y esto es irónico porque Jesús se lo está diciendo al pueblo judío, al pueblo que tiene las escrituras, al pueblo al que Dios le envió su palabra a través de las escrituras, a través de Moisés, etcétera, al pueblo escogido de Dios. A ellos les está diciendo: ustedes no creen en Dios. Y al decirles: si ustedes creen en mí, no solamente creen en mí, sino creen en Dios, entonces también Él está hablando nuevamente de su igualdad que tiene con Dios. Nuevamente Jesús les está diciendo: yo soy Dios, ¿sí? Entonces veamos cómo estas palabras que Jesús está diciendo están siendo confrontadoras al pueblo judío. Tengamos por un momento esa noción del pensamiento judío. Les está diciendo a ellos: están equivocados, ustedes realmente no creen en Dios porque no están creyendo en mí, y yo soy Dios, ¿sí? Ahora vamos al versículo 45. Dice Jesús, después de que les dice: ustedes no creen en Dios, no están creyendo en Dios, les dice: y el que me ve al que me envió, ¿sí? Bueno, ellos como judíos entienden desde el Antiguo Testamento que Dios es espíritu. Ellos entienden que sí, a lo largo del Antiguo Testamento se han dado unas experiencias que se llaman teofanías, algunas apariciones visibles de Dios, pero nunca ellos han visto a Dios. De hecho, ellos tienen la máxima desde el Pentateuco de que aquel que vea a Dios va a morir. El hombre no puede ver a Dios y vivir. Entonces, ellos saben que no se puede ver a Dios. Sin embargo, Jesús les está diciendo: el que me ve, ve a Dios, ve al que me envió. Ahora, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo es posible que podamos ver a Dios a través de estar viendo a Jesús? Vamos a 2 de Corintios. Ponemos ahí el separador en el Evangelio de Juan, vamos hacia adelante. Juan, después viene el libro de Hechos, luego viene el libro de Romanos, y después viene ya la carta de 1 de Corintios. Vamos a la carta de 2 de Corintios. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo es que nosotros podemos ver a Dios a través de Jesús? Porque Jesús está diciendo: el que me ve, ve al que me envió. Bueno, vamos a 2 de Corintios 4:6. ¿Listos?
¿Ya lo tienen? Dice Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo, ¿sí? Y entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos los hombres estaban en tinieblas, cada uno de nosotros estábamos en tinieblas, no podíamos ver a Dios. Y el día que vino la luz del evangelio a nuestras vidas, esa luz comenzó a resplandecer porque Dios ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestras vidas, y una vez que nosotros vimos, lo que vimos fue la gloria de Dios a través o en la faz, en el rostro, en Jesucristo. Y entonces este texto lo que nos deja ver es que Dios se revela solamente a través de Jesucristo, y una vez que Jesucristo es revelado a nosotros, entonces Él nos revela a Dios. Si nosotros entonces queremos conocer cómo es Dios, necesitamos conocer cómo es Jesucristo, ¿sí? Bueno. Vamos a regresar nuevamente al Evangelio de Juan 12, 44 y 45. Entonces tenemos, Él clama y dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Jesús ha dado dos afirmaciones contundentes. La primera afirmación que ha dicho es: ustedes no creen en Dios. Segunda afirmación, les ha dicho: ustedes no pueden ver a Dios. Y nuevamente, recuerden, se lo está diciendo a una nación que es experta en escrituras, a una nación que ha sido escogida por Dios, a la única nación de todas las naciones que Dios dijo: a esta nación yo la he escogido para mí, ¿sí? A ellos les está diciendo: no creen en Dios, no pueden ver a Dios, ¿sí? Ahora, vamos a tomar estas dos afirmaciones para nosotros, ¿sí? Porque también estas afirmaciones tienen que ver con nosotros, con los hombres de Occidente, con nosotros del continente americano, ¿sí? Lo que Jesús nos está diciendo es: ustedes no creen en Dios, ustedes no pueden ver a Dios, ¿sí? Y se lo dice el Señor lo dice a una generación, lo dice a hombres, a personas que se creen expertos en Dios. Porque hay una realidad: todas las personas se creen expertos en Dios. Siempre que se habla de Dios, todas las personas asumen que conocen a Dios, porque el mexicano o la persona de la América Latina, todos tienen una religión, todos tienen una creencia, y siempre que se habla de Dios, todos dicen: yo sé de Dios, yo conozco a Dios, ¿sí? Entonces, todos nos sentimos expertos de Dios al grado de que si se nos presenta el evangelio, al grado que si tú le presentas el evangelio a una persona, esa persona te va a presentar miles de explicaciones, miles de argumentos para sostener el estilo de vida que él tiene y no abrazar el evangelio, porque él tiene sus propias razones. Tú le predicas el evangelio a una persona y te va a decir: yo no soy tan malo. Tú le predicas el evangelio a una persona y te va a decir: yo tengo mi religión. Tú le predicas el evangelio a una persona y te va a decir: yo busco a Dios a mi manera, ¿sí? Todos son expertos en Dios. Todos tienen una opinión de Dios, una definición de Dios. Sin embargo, Jesús es muy preciso, es muy puntual, y Jesús está confrontando y está diciendo: no se engañen, no creen en Dios. Primera afirmación: no creen en Dios. Es decir, la religión que ustedes tienen no es creer en Dios. Religión no es creer en Dios. El conjunto de conocimientos que tengamos, de experiencias religiosas que nosotros podamos tener a lo largo de la vida, heredados de nuestras familias, etcétera, no es creer en Dios, ¿sí? Las ideas que nosotros tenemos acerca de Dios, ideas personales que tenemos acerca de Dios, no es creer en Dios. Porque todo mundo dice: yo busco a Dios a mi manera, yo a mi manera. Eso no es creer en Dios. Tus ideas del cristianismo no es creer en Dios. Es que yo pienso que los cristianos es que yo creo que esto, eso no es creer en Dios, ¿sí? Ahora,
Recordemos nuevamente, Jesús está diciendo estas palabras clamando, ¿sí? Lo está diciendo como un mensajero divino que está advirtiendo, que está diciendo, tengan cuidado, ustedes no creen en Dios. Y además Jesús dice, además de que no creen en Dios, no pueden ver a Dios. Entonces vean, Jesús coloca a los judíos, coloca a la nación de Israel en un supuesto pues muy complicado. No creen en Dios y no pueden ver a Dios. Y también a nosotros nos coloca en una postura de no crees en Dios y no puedes ver a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús diría algo tan insultante para aquellos tiempos y también para nuestros tiempos? Porque como les digo, el día de hoy todos son expertos en Dios. ¿Por qué Jesús dice algo tan insultante? ¿Por qué Jesús se atreve a decirnos que no creemos en Dios? Cuando yo digo, a mi manera yo creo en Dios, yo no soy tan malo, etcétera, ¿por qué Jesús confronta y dice, no te engañes, estás mintiendo, tú no crees en Dios y no puedes ver a Dios? ¿Por qué nos dice algo tan insultante? ¿Sí? Y la respuesta es muy sencilla. Porque Jesús viene a este mundo y Él dice, yo soy el único camino para que tú creas en Dios y para que tú puedas ver a Dios. Y ustedes no están creyendo en mí, por lo tanto, ustedes no creen en Dios y no pueden ver a Dios, ¿sí? Ahora, vamos a considerar por un momento este aspecto. Jesús entonces está diciendo, tú no crees en Dios, tú no puedes ver a Dios, porque a mí que me tienes aquí en este momento no crees en mí, porque no crees en mis palabras. Ahora, consideremos un momento, hagamos esta pregunta. ¿Es malo no creer en Dios? ¿Es malo no ver a Dios? Bueno, realmente, si Jesús está diciendo no crees en Dios y no puedes ver a Dios, ¿realmente sería tan malo el no creer en Dios? ¿Sería tan malo el no ver a Dios? Y hago esta pregunta con todo conocimiento, porque si las personas viven cómodamente sin creer en Dios y sin ver a Dios, incluso nosotros vivimos a veces cómodamente teniendo vidas que no muestran que creemos en Dios ni que están viendo a Dios. Entonces, realmente, a ver, hagamos esa pregunta. ¿Sí será malo no creer en Dios? ¿Sí será malo no ver a Dios? Cuando, como les digo, pues las personas están tranquilas, sin nada, sin Dios en sus vidas, las personas están tranquilas, están felices, están satisfechas. ¿Será malo no creer en Dios? Aquí le podríamos preguntar a Jesús, bueno Jesús, me acabas de decir que no creo en Dios, que no puedo ver a Dios. Bueno, Señor, ¿realmente sería tan malo no creer en Dios? ¿Tan malo no ver a Dios? Y bueno, aquí la respuesta sería lo siguiente, ok. ¿Es malo no creer en Dios? ¿Es malo no ver a Dios? Bueno, recuerden, Jesús dijo estas afirmaciones levantando la voz, gritando. Y si Jesús lo dijo gritando, a ver, si Jesús lo está diciendo a una manera de advertencia, de una fuerte advertencia, de una fuerte invitación, pensemos con lógica. ¿Tendrá alguna importancia el creer en Dios y el ver a Dios? Y por supuesto, pues si Jesús lo está diciendo de una manera levantando la voz, entonces sí tiene importancia el creer en Dios y el no ver a Dios, ¿sí? Ahora, es necesario creer en Dios. Es necesario ver a Dios. Y Jesús nos está diciendo que solamente a través de Él se puede creer en Dios y se puede ver a Dios. Es decir, la respuesta es, tienen que ir a Cristo. Pero ahí está el problema. ¿Sí? Porque en este momento yo puedo decir, hey, tenemos que ir a Cristo para ver a Dios, para creer en Dios y para ver a Dios. ¿Quieres ver a Dios en tu vida? ¿Quieres creer en Dios en tu vida? Tienes que ir a Cristo. Y cuando yo digo tienes que ir a Cristo, ahí está otro problema. Tengo que ir a Cristo. El problema es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Sí? El problema es que hemos llegado al punto de pensar, de creer que Cristo es nuestra religión. Y Cristo no es nuestra religión. Hemos llegado a pensar que Cristo es nuestra iglesia y Cristo no es nuestra iglesia. Hemos llegado a pensar que Cristo son las malas experiencias que hemos tenido en la iglesia, o que Cristo son las ideas religiosas, o que Cristo es algo místico, y entonces tenemos toda una gama, todo un argumento de decir Cristo para mí es esto cuando eso no es Cristo. Por lo tanto, no podemos ver a Cristo. Entonces, cuando viene Jesús y nos dice
tienes que creer en Dios, tienes que ver a Dios, tienes que creer en Cristo y decimos, Cristo, pero yo tuve malas experiencias en la iglesia. Cristo, pero no, a mí los cristianos me aburren. Cristo, pero yo tengo cosas más importantes que hacer. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que Cristo es algo que es errado, que eso no es Cristo, nos estamos equivocando y llegamos a ese punto. Ahora, ¿por qué no podemos ni siquiera, por qué el hombre no puede tener ni siquiera un concepto adecuado de Cristo? Y Jesús nos va a dar la respuesta, ¿sí? Por eso, a las personas, por eso les digo, cuando tú le compartes el evangelio a una persona, o cuando le compartes el evangelio a alguien que dice que es cristiano, pero que hoy sí quiere, mañana no quiere, hoy sí quiere, mañana no quiere, 2 semanas no quiere y demás, que realmente esa persona no está caminando con Cristo, cuando le presentas el evangelio, por eso ellos viven tan tranquilos sus vidas, sin Cristo en sus vidas, porque ellos ni creen en Dios, ni pueden ver a Dios, y cuando los confrontas con Cristo, ellos dicen, Cristo, procesan en su mente y dicen, Cristo es esto, Cristo es ir a la reunión, Cristo es esto, Cristo es aquello, y se reduce a lo que no es Cristo. No pueden ver ni siquiera a Cristo. ¿Por qué no pueden ver ni siquiera a Cristo? Jesús nos da la respuesta. Vamos a Juan 12:46. Para que vean, por eso es que yo les dije, pongan atención que lo que aquí Jesús está diciendo, lo está diciendo levantando su voz, porque lo que Jesús está diciendo, lo dice por última vez al pueblo y lo que dice es de suma importancia. Vean la gran afirmación que Jesús está dando. Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Se los leo nuevamente. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De este versículo tenemos 4 verdades, ¿sí? Juan 12:46. Tenemos 4 verdades. Primera verdad, la luz que viene al mundo. Segunda verdad, el mundo que está en tinieblas. Tercera verdad, la luz que vino al mundo en tinieblas. Y número 4, la liberación en medio de las tinieblas y el caminar a la luz. Se los repito nuevamente. Aquí en este versículo Jesús está contemplando 4 momentos, 4 realidades. Número 1, la luz que vino al mundo, la luz que viene al mundo. Número 2, el mundo que está en tinieblas. Número 3, la luz que vino al mundo que estaba en tinieblas. Y número 4, liberación en medio de las tinieblas y que a partir de las tinieblas comienzan a caminar hacia la luz, ¿sí? Muy bien. Hace unos momentos yo les dije que cuando tú le dices a una persona necesitas a Cristo en tu vida para que puedas creer en Dios, para que puedas ver a Dios, el problema es Cristo. El problema es que el hombre está en sus tinieblas y él define o él considera que Cristo es su religión, sus malas experiencias, sus buenas experiencias, esto, aquello que ha sucedido en su vida, y eso no es Cristo. Por lo tanto, no está creyendo en Cristo, por lo tanto, no puede creer en Dios, no puede ver a Dios. El punto es que el hombre se encuentra en tinieblas y el hombre no puede ver a Cristo. Pero en este versículo, Jesús presenta un gran desafío que él presenta y él dice, yo soy la luz, yo vengo a este mundo en tinieblas no me puede ver, sin embargo, en este mundo en tinieblas yo resplandezco y habrá quienes sí van a creer en mí y van a caminar hacia la luz. Muy bien, para entender Juan 12:46, necesitamos entender Juan capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Vamos al mismo evangelio de Juan, unos versículos anteriores, ahí al inicio del evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Y estos versículos que vamos a estar leyendo en este momento tienen que ver con cada uno de nosotros. Tienen que ver con la realidad que hemos vivido o que vivimos cada uno de nosotros, todas las personas. Vean, versículo 3 del capítulo 1 de Juan. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a explicar estos 3 versículos para poder entender Juan 12:46. Vean, el primer versículo: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera realidad: Jesús creó todo lo que existe, ¿sí? Jesús creó todo lo que existe. ¿Qué significa esto? Que Jesús te creó. ¿Existes tú? Yo creo que sí, porque están ocupando un espacio, un lugar aquí en este espacio. Ustedes existen. Si no, dense una cachetadita, así, péguense y van a ver si sí existo. Dense un pellizco y sí existen, ¿sí? Si no, ahorita les puedo aventar la Biblia y van a ver que la Biblia les pegaría porque existen, no son fantasmas, existen. Entonces, tú existes. ¿Por qué existes? Porque Jesús te creó, ¿sí? Eres creación de Jesús. Primera realidad, vean, primera realidad, Jesús me creó. Independientemente si lo reconoces o no lo reconoces en tu vida. A lo mejor tú dices, no, yo soy producto de la evolución, yo vengo del chango, lo que sea, ¿sí? Bueno, si eres monochango, lo que sea, tú existes y la Biblia está diciendo que si tú existes es porque Jesús te creó, ¿sí? Primera realidad. Vamos al siguiente versículo, Juan 1:4. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Veamos con cuidado lo que significa este versículo. Nuevamente se los leo. En él, o sea, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa? Que en Jesús estaba la vida, es decir, estaba, sí, él vivía, pero habla más de que él tenía el poder para dar vida. Si el versículo 3 nos dice que Él fue el creador de todo, Él es el dador de toda vida, en Él estaba el poder de dar la vida, y de hecho el griego original dice las vidas, y la vida era la luz de los hombres. Vean aquí con mucho detenimiento, ¿sí? Esto dice, el versículo que leímos anteriormente, tú existes porque Jesús te creó. Ahora dice, cuando Jesús te creó, Él puso vida en tu vida física. Y esa vida era Jesús mismo, ¿sí? ¿Qué significa? Dice, y la vida era la luz de los hombres. Esa vida que Jesús te dio, dice, Jesús puso la luz. Él es la luz. Él estuvo ahí como la luz. Ahora, en la Biblia, la luz tiene varias funciones. Les menciono por lo menos 2 funciones de la luz. Número 1, la luz evita la oscuridad. Y la luz muestra un camino. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús, al darte la vida física, Jesús te puso luz en tu vida. Jesús era la luz misma, es decir, no tan solo te dio la vida, sino que te dio la luz para caminar en esa vida, para conducirte en esa vida. Dicho en otros términos, te dio un propósito de vida, ¿sí? Es decir, Jesús no creó solamente seres a existencia, sino seres vivientes que tuvieran un propósito de vida. No solamente te dio vida, sino te dio la guía de cómo vivir esa vida, ¿sí? Ok, vamos a regresar nuevamente por un momento a Juan 12:46 para ir comprendiendo lo que Jesús nos está diciendo. Juan 12:46, ¿sí? Recuerden, Él te creó, Él te dio la vida, pero cuando te dio la vida venía incluida ahí la luz misma, que era Jesús mismo, es decir, la guía para que tuvieras un propósito de vida, para que supieras cómo vivir tu vida. Ahora, dice el versículo 46 del capítulo 12, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esto significa que entonces la luz viene al mundo, pero tenemos problemas con el mundo cuando viene la luz al mundo. El mundo se encuentra ¿en qué? En tinieblas, ¿sí? Ahora, las tinieblas tienen un simbolismo de pecado, de maldad, pero también tienen un simbolismo de ignorancia, ¿sí? Entonces, esto significa que la vida que Dios te dio, porque Él es tu creador y porque cuando Él te dio una vida, te dio una guía para vivir esa vida, luz, que Él mismo era la luz para que tú vivieras esa vida. Entonces, cuando Jesús te da esa vida, el mundo está en tinieblas, tu vida ya está en tinieblas, ¿sí? Y entonces eso significa que en vez de estar viviendo de acuerdo a los propósitos que Dios te dio en la creación misma tuya, tú estás viviendo en pecado,
en ignorancia y lejos del propósito de Dios, ¿sí? Entonces, ese es el punto. ¿Cómo ha vivido el hombre? ¿Cómo ha vivido todo ser humano? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21, 22 y 23. Estamos ahí en el capítulo 12 de Juan, nos adelantamos, después viene el libro de Hechos, luego viene el libro de Romanos, y en el libro de Romanos vamos al primer capítulo, Romanos capítulo 1, versículo 21, versículo 22 y versículo 23, ¿sí? Dice nuestro texto de Juan: yo la luz he venido, Jesús viene a este mundo, resulta que este mundo está en tinieblas. Si este mundo está en tinieblas, entonces todos jalaron para sus propios lugares, nadie está viviendo de acuerdo a la guianza que Jesús mismo colocó en la vida de todo ser humano. Todos están viviendo en pecado, todos están viviendo para sus intereses, para sus glorias, etc. ¿Cómo vive el hombre en este mundo en tinieblas? Romanos 1, 21, 22 y 23 dice: pues habiendo conocido a Dios. ¿Por qué conocieron a Dios? Porque cuando Jesús te creó, la vida que Él te dio, esa misma vida era luz en tu vida, era guianza en tu vida, ¿sí? Es decir, Él nos creó con un chip integrado en el que ya había algo que nos decía: este es el camino que debo seguir, este no es el camino que debo seguir. Bueno, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido en el original griego es un griego que significa oscurecer, pero había luz y algo que se va así gradualmente oscureciendo. Entonces, lo que aquí se está describiendo en Romanos 1:21 es la vida de todo ser humano, que había luz, porque Jesús, al darles vida, la vida que les dio era la luz misma en ellos. Esa luz se va apagando, se va oscureciendo, y una vez que se oscurece, profesan ser sabios, dicen: yo sé vivir la vida, cuando Jesús dice: yo coloqué mi luz en tu vida porque mi luz te dirigía de cómo debes de vivir la vida. Pero ellos profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué tenemos? Número 3. Voy a explicar Juan 1:5, si quieren no se muevan nada más para que entiendan. El primer punto que vimos es: Jesús te creó. El segundo punto que nosotros vimos es que cuando Él te dio vida, la vida física, Él puso luz en tu vida para que tú supieras cómo vivir la vida, pero vivimos como nosotros quisimos, en pecado, desobedeciendo a Dios. Y dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, viene la luz a este mundo se encuentra en tinieblas, y por eso es que dice que la luz en las tinieblas resplandece, pero que las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el original griego dice: las tinieblas no comprendieron la luz, no abrazaron la luz. Por eso se te dice: tienes que creer en Dios, tienes que ver a Dios. Y tú dices: sí, yo quiero creer en Dios, tengo que ver a Dios. Sí, tienes que ir a Cristo. No puedo ver a Cristo. No puedo ver a Cristo, ¿por qué? Porque estoy en tinieblas. Porque el Cristo en el que yo digo que creo es un Cristo que yo he formado, es un falso Cristo. Y no puedo tener la imagen verdadera de Cristo porque me encuentro en tinieblas. Entonces el hombre por eso no puede creer en Dios, no puede ver a Dios. Por eso el hombre existe pero no vive. Y por eso el hombre cada día se está dirigiendo a una eternidad sin Dios. Y en medio de esa condición tan triste que tiene el hombre, tan triste, pero que además el hombre, él profesa ser sabio y él se hace necio, ¿sí? Por eso les digo, a todo hombre háblales de Dios y ellos son expertos en Dios. Se van a justificarse al grado de sostener la vida que ellos tienen. Es que no debes de estar viviendo así porque vas rumbo al infierno. No, ¿qué te pasa? Yo estoy bien, yo estoy cumpliendo en mi trabajo, yo estoy haciendo bien las cosas. Viven como si no fuera a suceder nada, pero es que no alcanzan a ver porque están en tinieblas. Tiene que obrar un poderoso milagro en ellos.
Ellos lo que alcanzan a decir, esto es Dios, esto es Cristo, está errado porque lo dicen a partir de sus tinieblas y no lo están entendiendo, no lo están comprendiendo. Pero Jesús dice, en Juan 12:46, en este texto en el que estamos, Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que en medio de las tinieblas se puede creer en Jesús? ¿Cómo es que en medio de las tinieblas, cuando las personas tienen conceptos cerrados de Jesús, cerrados de Dios, errados del cristianismo, cómo es que pueden creer en el verdadero Cristo, en el verdadero Jesús? ¿Cómo es que en medio de mis tinieblas, de mis pecados, de mi ignorancia, puedo creer en el verdadero Jesús? ¿Cómo es que en medio de mi rechazo a la luz y amor por mis pecados porque permanezco en tinieblas, cómo es que ahí puedo creer en Jesús? Y este texto nos está dando la respuesta. Veamos que este texto impresionantemente nos está dando la respuesta. Esto es algo glorioso, algo realmente grande. Vean, dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vean, este texto nos da 3 aspectos en los que es posible que a partir de la luz, de las tinieblas, quien esté en tinieblas sí pueda creer en la luz y pueda ser salvado. Vean, el primer punto que tenemos aquí es que la luz tenía que personificarse y venir al mundo. Y eso ya se logró, eso ya se dio, porque Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo. Vean, ya tenemos el primer punto, el primer requisito que está dando Jesús, ya lo tenemos, Jesús ya vino, ¿sí? Y si dudan, vayan incluso a la historia misma, a los registros de Josefo. Jesús es un evento histórico, Jesús sí vino, la luz ya vino, entonces ya este punto ya se dio. Segundo punto, estar en tinieblas e ignorancia. Tiene que personificarse la luz, tiene que venir a este mundo y este mundo tiene que estar en tinieblas y en ignorancia. Pues ya lo cumplimos, estamos en ignorancia, estamos en tinieblas. Y número 3, creer en Jesús. Vean, ahí está, sencillo. Tiene que venir la luz ya vino. El mundo tiene que estar en tinieblas. Señor, yo estoy en unas tinieblas densas, impresionantes, en unas tinieblas profundas de pecado, no te puedo ver, Señor, no puedo creer en ti, no puedo verte, Señor, estoy en una ignorancia espiritual impresionante. Y número 3, bueno, en medio de esas tinieblas, entonces debes de creer en Jesús. Y alguien podría decir, ¿a poco eso es todo? Sí, eso es todo. A partir de las tinieblas se tiene que creer en Jesús. Pero muchos dirían o preguntarían, ¿pero por qué entonces, si Jesús ya vino, si el mundo está en tinieblas y si se tiene que creer en Jesús? Porque hay muchas personas que creen en Jesús, pero siguen en tinieblas todavía. O incluso podemos nosotros decir en nuestras propias vidas, ¿por qué si yo sí creo en Jesús, soy muy honesto, en verdad, genuino, creo en Él, pero no puedo creer, no puedo ver a Jesús todavía? ¿Por qué no estoy creyendo en Él? Y la respuesta es muy sencilla. Ahí está la respuesta en Juan 12:46. Porque estás en tinieblas, sí, ciertamente. Estás en pecado, estás en ignorancia, sí. Incluso hasta lo reconoces, dices, es que yo sé que sí estoy mal. Número 2, crees en Jesús. Sí, definitivamente crees en Jesús y crees en el Jesús que está presentando el Evangelio. Sin embargo, el problema es que no crees que estés en tinieblas. El problema es que no crees que estés en pecado, que no crees que estés en una ignorancia, que la forma en que tú vives realmente no ofende tanto a Dios. El problema es que en las tinieblas en las que vives no las consideras tinieblas. Porque si realmente las consideraras tinieblas, si consideraras un estilo de vida pecaminoso ante Dios, hace mucho tiempo que tú ya hubieras corrido a la luz que vino a este mundo en tinieblas, ¿sí? Si nosotros no nos percibimos como pecadores condenados delante de Dios, como pecadores que no pueden salir de sus pecados y que nos dirigimos a un destino eterno, como pecadores que no merecemos otra cosa más que el castigo eterno,
Entonces, cuando venga la luz, vamos a decir, una luz, ahí está brillando una luz, pero nada más. Pero cuando nosotros nos percibimos realmente como pecadores, como alguien que no podemos salir de nuestros pecados, como alguien que no puede dejar de amar sus pecados, como alguien que está esclavizado al pecado y como alguien que se está dirigiendo a una condenación eterna, cuando venga la luz, rápidamente vamos a decir, libérame, aquí estoy, ayúdame, por favor. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Juan 12:46, nuevamente se los leo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y es irónico que cuando viene Jesús todos estaban en tinieblas, ¿sí? De hecho, este texto nos está diciendo que todo hombre sin Cristo está en tinieblas, que todo hombre sin Cristo no tiene comprensión de cómo se debe de vivir la vida y que todo hombre sin Cristo no tiene propósito de vida, ¿sí? Sin embargo, vean, las personas prefieren vivir sin propósito divino en sus vidas, prefieren vivir las vidas como ellos viven, y cuando viene la luz, ellos dicen, sí, soy consciente de que viene la luz, pero yo estoy cómodo aquí en mis tinieblas. Y solamente hasta que ellos digan, estas tinieblas me están condenando a una eternidad, estas tinieblas me están llevando a ofender a Dios, Señor, ya no puedo, no quiero seguirte ofendiendo, soy el más vil pecador. Solamente cuando reconocen que están en tinieblas, van a abrazar la luz. Entonces, si en tu vida no has abrazado la luz, porque la luz ya vino, la respuesta es que no te consideras tan malo. Tú no te consideras tan malo. Tus propias ideas, tu propia religión, tus propias filosofías te pueden salvar. Esa es la realidad de las cosas, ¿sí? Aun cuando tú te encuentras, aun cuando la misma luz está diciendo que te encuentras en las tinieblas. Entonces, este versículo 46 es la invitación más hermosa que se tiene en medio de las tinieblas. Es como si tú estuvieses enfermo de una enfermedad terminal, llega un doctor y dice, señores, aquí tengo la cura para esa enfermedad terminal. Sería irónico que tú digas, muy bien, felicidades, qué bueno, le van a dar un premio, pero no, a mí déjeme aquí. Yo creo que esta enfermedad terminal se me va a quitar en unas semanas, yo estoy bien, yo no estoy tan grave, etcétera. Y en unas semanas tú te mueres porque la luz que resplandeció en ti no la abrazaste, ¿sí? Y las mismas tinieblas no te dejaron ni siquiera ver esa luz. Vamos al versículo 47. Dice, Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, ¿sí? Y quiero que vean que aquí Jesús hace un énfasis de su primera venida y dice, en mi primera venida el énfasis es venir a salvar. Cuando Él viene a las tinieblas, el énfasis que tiene es venir a salvar, no a condenar. ¿Y por qué? Bueno, por algo muy lógico, pues Jesús no vino al mundo a condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado, ya estaba en tinieblas. Pero en medio de esas tinieblas, Jesús enfatiza su obra salvadora. Entonces, lo que Jesús aquí nos está diciendo es, en medio de tus tinieblas, a lo que yo vengo no es a condenarte, no es a decirte eres un adúltero, eres un mentiroso, eres esto, aquello, no vas a cambiar. No, vengo a salvarte. El énfasis que yo vengo en medio de tus tinieblas es a salvarte. Sin embargo, aun cuando Jesús está diciendo esto a gran voz, hay muchos que en medio de sus tinieblas dicen, está bien, porque qué palabras tan impresionantes, pero yo no estoy tan mal, Señor. Yo no soy realmente un gran pecador, yo no creo que vaya al infierno. Y permanecen ahí y entonces no están ellos escuchando las palabras de Jesús, ¿sí? Aunque Jesús clama a gran voz, hay muchos que en medio de sus tinieblas, impresionante, no guardan, no obedecen, no creen a sus palabras y entonces permanecen en tinieblas. Pregunta, ¿y cómo sé si yo estoy creyendo a las palabras de Jesús cuando en tu vida hay un cambio? Cuando en tu vida comienzas a dejar gradualmente el pecado, cuando en tu vida se empieza a dar un compromiso con Jesús, ahí podemos ver que realmente has escuchado las palabras de Jesús. Si tu vida sigue igual, tu vida sigue en las tinieblas, ¿sí?
Muy bien, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, vean que aquí Jesús nuevamente está hablando de una manera directa. Hay personas que en las tinieblas, que serían las personas más necesitadas de la luz, rechazan sus palabras, y la razón por las que rechazan sus palabras es porque no estén en tinieblas, sino porque no creen que están en tinieblas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, ¿sí? Entonces vean, la condición del hombre de pecado, de tinieblas, es grave delante de Dios. La condición de tinieblas que nosotros tenemos delante de Dios es grave por sí, pero lo más grave, es decir, ¿qué puede existir más grave que nuestros pecados? Lo más grave de nuestros pecados es esto: que la luz haya venido a tus tinieblas, que la luz haya hablado en medio de tus tinieblas y que tú hayas permanecido en tus tinieblas. Eso es lo más grave, ¿sí? En ese sentido, el Evangelio es la mejor noticia que tú puedes escuchar, o el Evangelio es lo peor que tú has escuchado en tu vida, ¿sí? Entonces, ahí ya depende de la respuesta que dé cada uno de nosotros, porque el mandamiento es: cree al Evangelio. Este Evangelio que nosotros estamos predicando cada domingo puede ser el día que tú cierras tus ojos, los 5 segundos después de que tú hayas cerrado los ojos, cada una de estas exposiciones, cada una vez que tú abrías tu Biblia, que escuchabas una prédica, que escuchabas el Evangelio, ese Evangelio será lo más glorioso en esta vida, o ese Evangelio será tu peor pesadilla en la vida eterna. Vamos a Romanos 2:16 para que puedan ver este aspecto, y aquí nosotros podemos ver que el Evangelio no es cualquier cosa. Tenemos Evangelio de Juan, luego el libro de Hechos y luego el libro de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 16. Nuevamente quiero decirles, el Evangelio no es cualquier cosa, ¿sí? Alguien podría decir, pero ¿por qué escuché el Evangelio? Bueno, escuchaste el Evangelio porque la luz vino a este mundo, vino a tus tinieblas a resplandecer, pero ese mensaje glorioso en medio de tus tinieblas puede convertirse en las palabras más aterradoras en tu vida. Puede ser lo que más perjudique tu vida, más allá incluso de tu misma vida de pecado. Dice Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay una gran realidad. Este evangelio que se está predicando en este día, en este domingo que estamos aquí sentados, tú lo estás escuchando, tu espíritu lo está escuchando, tu interior lo está escuchando, Dios se está moviendo en medio de ti, Él está enviando este evangelio y su evangelio es: la luz está brillando en tu vida, ¿sí? Es decir, podrías decir, pero es que estoy mal delante de Dios. Jesús dice, he venido a salvar, lo importante es salvarte, voy a salvarte, quiero salvarte, ¿sí? Sin embargo, vean, lo grave no es el pecado, lo grave no es la condición en la que podemos estar este domingo delante de Él, porque Jesús dice, vengo a salvar. Lo grave es que en medio de ese mensaje de salvación tú digas, no es para tanto, no estoy tan mal, ¿sí? Bueno, este evangelio glorioso, hermoso, dice, Dios promete que el día del juicio, dice, Dios juzgará por Jesucristo. Vean, en su primera venida Jesús dijo, no vengo a condenar, vengo a salvar, pero el Salvador se convertirá en el juez, en tu juez, y Jesús dice, yo no te voy a juzgar, te va a juzgar la palabra que yo he hablado. Te va a juzgar el en Cristo hay libertad a tus pecados. Te va a juzgar el hay perdón para tus pecados, hay libertad de tus pecados. Esas palabras te van a juzgar en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio que hoy te puede traer alegría, gozo, felicidad, redención. Ese día, después, 5 segundos después de que tú moriste, ese evangelio te va a atravesar tu ser de una manera impresionante, porque tú estarás diciendo, tuve la luz vino a mis tinieblas, la luz me habló
La luz abrió la celda de mis tinieblas y yo me quedé ahí en mis tinieblas. Y en ese día del juicio el Evangelio te estará juzgando. En ese día del juicio el Evangelio, no le podrás decir al Evangelio de Dios: es que yo no te necesitaba, Señor. Es que a mí no me gustaba la religión, yo tuve malas experiencias en la vida religiosa. Es que en la iglesia vi mucha hipocresía. Es que tenía mucho trabajo, es que tenía muchas cosas importantes. Ese día el Evangelio te va a confrontar y te va a decir: amaste más las tinieblas, ¿sí? Vamos a Juan 12, 49 y 50 para ir cerrando ya esta exposición en este domingo. Juan 12, 49 y 50. Por último, Jesús dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, y recuerden nuevamente, últimas palabras que Jesús dio al pueblo, últimas palabras, y esto en verdad, vean, en la vida de miles y miles y miles de judíos que estuvieron ahí y que el día de hoy están en una eternidad sin Cristo, estas palabras retumban en el centro de su ser: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ellos están siendo flagelados con esa idea: la misma luz nos dijo que Él venía con un mensaje de Dios mismo. Y dice el versículo 50: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y Jesús entonces concluye estas palabras ante este pueblo que lo está rechazando, y que aquellos que sí están creyendo en Él no lo confiesan públicamente. Jesús les está diciendo: todo esto que yo les he dicho viene desde el mismo Padre. Y el Padre desde la eternidad me dio un mandamiento, y su mandamiento fue: dale vida eterna a los que crean en tus palabras. Dales vida eterna a los que crean en tus palabras. Por eso el tema de hoy: Jesús, el mensajero divino. Concluimos. ¿Qué aprendemos en estos versículos tan confrontantes, tan llenos de esperanza, pero también tan llenos de terror? Dependiendo ya de la respuesta que tenga cada una de las personas, porque todos estamos en tinieblas, ¿sí? Aquí nadie puede decir: no, el que diga yo no soy malo, yo no soy tan malo, esa persona está en tinieblas, y esa persona entonces no está entendiendo el mensaje. Conclusión: 4 ideas. La primera: estas son las últimas palabras de Jesús antes de ir a la cruz, ¿sí? Últimas palabras de Jesús antes de ir a la cruz. Nuevamente quiero decirles lo que les dije el domingo pasado y el domingo antepasado. El Evangelio tiene una última oportunidad. Dios habla por última vez. Cuando el corazón no quiere cambiar, cuando el corazón se obsesiona, Dios dice: se cierra la puerta, no vuelvo a hablar, te entrego a tus pecados. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de ir a la cruz. Dios quiera que no sean las últimas palabras para cada uno de nosotros. Y esto solamente Dios lo sabe. Pero en verdad yo ruego que no sean las últimas palabras de Dios para nosotros. Si hemos vivido una vida de pecado, una vida obsesionada a no obedecer a Dios, Dios quiera que no sea la última vez. Rogamos que así sea, que no sea la última vez, que Él nos siga hablando y que nos atraiga con su gracia. Número 2. Aquí tenemos palabras de amor, palabras de misericordia, palabras de esperanza, palabras de salvación en medio de una nación que vean, que no creen en Él, que los que creen en Él no le confiesan públicamente, que miles y miles quieren matarle. Vean, palabras de amor, de misericordia, de esperanza, de salvación en medio de las tinieblas. Es decir, Jesús dice: yo hice todo. Yo fui a las mismas tinieblas, abrí la celda de las tinieblas, hice todo. Y esto es igualmente en nuestras vidas. En medio de nuestro rechazo, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestras tinieblas, estas son palabras de amor, de misericordia, de esperanza, de salvación. Número 3. Esta podría ser la llamada final en medio de las tinieblas. Vean
que la Biblia no enseña que en medio de nuestras tinieblas Dios va a estar constantemente diciendo, sal de ahí, arrepiéntete. No, hay una llamada final y esta es una llamada final en medio de las tinieblas. Y número 4, aquí tenemos una bondadosa explicación de la condenación eterna que esperan a los que les espera a los que rechacen la luz. Vean, todavía el Señor Jesús se da la tarea de explicarles lo que va a suceder una vez que ellos estén afrontando la vida eterna. Es decir, cada uno de ellos, una vez que murieron, una vez que abrieron sus ojos a la eternidad, no se fueron sin saber qué está pasando aquí, no, sabían, esto es lo que sucede por haber rechazado la luz. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Vamos a leer Miqueas. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, en el profeta Miqueas. Hay unos textos que estuve leyendo en la semana, me parecieron muy conmovedores, muy hermosos, y creo que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo en esta mañana, ¿sí? Miqueas es de los profetas menores, es decir, pueden ir a Mateo, para los que están usando su Biblia por primera vez, vayan al Evangelio de Mateo y a partir del Evangelio de Mateo retrocedan, se van hacia atrás, van a tener el libro de Malaquías, luego Zacarías, y así nos vamos hacia atrás y van a encontrar después Miqueas, ¿sí? ¿Listos? Miqueas, y vamos en Miqueas al capítulo 7 y vamos a leer unos versículos. Vamos a leer ahorita el capítulo 7, versículo 8 y 9 y 10, ¿sí? Muy bien, ¿listos? Miqueas, capítulo 7, versículo 8, 9 y 10. Y este texto lo leo en último momento, pero está conectado con lo que hemos visto. Yo, la luz, he venido a este mundo, ¿sí? ¿Listos? Sí, me gustaría que todos lo tengan en su Biblia para que lo puedan leer y para que puedan disfrutar lo hermoso que contiene este texto. Miqueas, de Malaquías hacia atrás, vayan retrocediendo para que, van a entrar a llegar más rápido al libro si se van de Mateo hacia atrás. Miqueas, ahí está, Miqueas capítulo 7, versículo 8 y 10. ¿Listos? Capítulo 7, versículo 8, 9 y 10. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Vean, aquí en Miqueas, el pueblo de Dios se arrepiente, se profetiza el arrepentimiento del pueblo de Dios, ¿sí? Pero vean lo hermoso que dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, es decir, el que se arrepiente dice, yo caí, yo pequé, pero me levantaré, aunque more en tinieblas. Vean, el que se arrepiente en verdad, él dice, estoy morando en tinieblas, estoy en tinieblas. Él no dice, no soy tan malo, no necesito tanto a Dios. No, él reconoce y dice, estoy morando en tinieblas. Y luego el versículo 9, la ira de Jehová soportaré. Es decir, voy a soportar la disciplina de Dios, el castigo de Dios, lo que venga, porque me he arrepentido realmente. Luego versículo 10, y mi enemiga lo verá y lo cubrirá la vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo las calles, ¿sí? Satanás, nuestra propia condición humana nos dice, ¿dónde está Dios? Si tú eres un vil pecador, tú vives separado de Dios. Bueno, cuando tú te arrepientes, tu enemigo, tu carne se va a avergonzar porque ahí está mi Dios. Ahora, quiero que vean estos textos porque estos textos son en verdad gloriosos, muy hermosos. Y realmente aquí tenemos a Jesucristo. Vamos al versículo 18, 19 y 20. Vean, el versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú
que perdona la maldad. ¿Estás en tinieblas? Este mensaje que has escuchado ha movido algo en tu corazón y dices, sí, Señor, yo estoy en tinieblas, no tengo la capacidad de verte, no tengo la capacidad de creer en ti, de verte a ti, no tengo la capacidad de comprometerme contigo, estoy en tinieblas tan densas. Bueno, dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad? Dios perdona tus tinieblas, Dios perdona tu maldad. Es que he pecado mucho, es que este pecado, etcétera. Dios perdona todos tus pecados. Porque qué Dios como tú que perdona la maldad. Vean después, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dios no tan solamente te perdona, Dios olvida tus pecados, ¿sí? Y luego dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué significa esto? Que Dios se deleita en perdonar tus pecados. Esto es impresionante. Luego vean el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Vean, Él va a sepultar nuestras iniquidades y va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo que está diciendo es que Dios toma todos tus pecados, los sepulta, los echa al fondo del mar. Son simbolismos que tienen que ver con que los aparta de ti para que tus pecados ya no te estén condenando y para que tus pecados ya no se estén enseñoreando sobre ti, ¿sí? Y esto es impresionante. Ahora vean el versículo 29. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Y cuál es la promesa desde tiempos antiguos? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa de todos los tiempos antiguos es Jesucristo. La promesa de los tiempos antiguos de Dios ha sido que la luz vendrá a las tinieblas. Y entonces Jesús te está diciendo, yo vengo a las tinieblas, yo voy a sepultar tus pecados, yo voy a lanzar al fondo del mar tus pecados. Y esto significa que Jesús los lleva a la cruz del Calvario, para que tus pecados ya no te condenen, para que tus pecados ya no se enseñoreen de ti y para que se abra esa puerta de las tinieblas y tú camines hacia la luz. Por eso Él es el mensajero divino y por eso está consumado. Si con todo esto tú permaneces en las tinieblas, bueno, será algo en verdad fuera de toda lógica, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas palabras tan extraordinarias, te damos palabras por este mensajero divino, tan hermoso, tan glorioso. Y Señor, en medio de nuestras tinieblas, habla nuestras vidas, Señor. Queremos verte, queremos oírte, y la capacidad para verte y para oírte tú nos la das, Señor. Tú ya has venido, Señor, a este mismo lugar, a esta cárcel de nuestras tinieblas, y tú estás proclamando la libertad para que no permanezcan en esas tinieblas. Señor, hoy nuestros corazones te dicen, creo en ti, Jesús. Me abrazo de ti, Jesús. Tomo tu sacrificio, creo en ti, quiero caminar hacia ti, y todo aquel que crea en ti será salvo y no será avergonzado, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo infunda esta convicción de la desesperación de estar en tinieblas, de entender que en las tinieblas se te está ofendiendo a ti, que se dirige uno a una condenación eterna, y que podamos, Señor, acudir a la luz. Y que entendamos, la luz ha hablado por última vez a ese pueblo, que no sea, Señor, la última vez en nuestras vidas. Y, Señor, hoy te decimos, creo en ti, creo en ti, creo en la luz, creo en ti, Jesús, sálvame, Jesús, ayúdame, Jesús, levántame, Jesús, toma mis pecados. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.